¿Cómo entender el bautismo? Sé que había dicho que iba a hacer un video del bautismo sobre la tradición, es decir, qué pensaron todos los cristianos del primero, del segundo, hasta el octavo siglo. Seguramente iba a ser hasta el quinto porque iban a ser demasiados, entonces iba a ser un video bastante largo para mí hacer. Pero en su lugar hoy, porque no tengo el tiempo para hacer lo otro, te voy a explicar lo que es el bautismo. ¿Se recuerdan que había hablado anteriormente para entender el bautismo de infantes? Bueno, exactamente eso va a ser ahora, pero un poquito más complejo, en el sentido que yo había explicado meramente con versículos bíblicos. Ahora voy a intentar explicar el concepto con los versículos bíblicos, porque el concepto es algo fundamental, que es donde erran todas las personas. Antes de iniciar voy a hacer una aclaración. Tanto anglicanos, presbiterianos, luteranos y ortodoxos entienden el bautismo como algo de infantes. Algunos son paidobautistas, es decir, que aceptan el bautismo de adultos y de infantes por igual. En cambio, el católico y el ortodoxo, por ejemplo, y creo que también el anglicano, pero principalmente el ortodoxo, dice que no, que es necesario completamente que sea el niño. Y si ya es adulto, es como que no hay otra opción, no hay otra salida. Pero nunca fue lo conveniente que sea adulto para bautizarse. Creo que también algo así piensan los presbiterianos. El caso es que todos los que nombré hacen también el bautismo de niños y lo entienden cada uno a su forma, un poquito diferente uno de otro. Yo ahora te voy a explicar cómo entiende el católico, y de hecho es la única y la verdadera fe, la completa. Y para que entiendan también ese punto, es que todo lo que se entiende en la fe es siempre misteriosa. ¿Y qué significa que sea misteriosa? Significa algo que supera el intelecto. Nosotros podemos tener una idea, pero esa misma idea va evolucionando en el tiempo y se va completando, pero nunca está plenamente completa porque siempre hay algo complejo, siempre hay algo para añadir, siempre hay algo para entender, porque es un misterio, una revelación de Dios. Terminado eso, ahora podemos pasar a explicar. El primer gran error que cometen la mayoría de las personas es que ni siquiera entienden lo que es el pecado original. No entienden lo que significa para nosotros el pecado original y cómo eso nos afecta personalmente desde el niño. Muchas denominaciones en general entienden el pecado original, pero a su manera, es decir, no completamente. Ellos saben que el pecado original es el transmitido por Adán, es decir, como dice Pablo, por un hombre todos pecaron. O mejor dicho, por un hombre entró la muerte al mundo. Y por un solo hombre, Jesucristo, entró la salvación al mundo. Esta muerte que dice Pablo, por un hombre todos entraron a ese mundo, es lo que se llama pecado original, que es el que más habla. Pero esto ya se ve en Salmos, ya se ve en Job. David, por ejemplo, dice que pecador le concibió su madre. Cuando uno ve a una criatura, por más inocente que sea, tenga un día de edad, no importa, es tan pecador como yo y como el resto, en el sentido de que tiene transmitido un pecado. Él no ejecutó uno, pero tiene, o se dice, contrajo el pecado. Él lo tiene. Y la paga del pecado es la muerte. Un niño no se libra de eso. Acá hay que entender un punto. Algunos dicen, los bautistas por ejemplo, que estos niños, en un momento dado, cuando tengan conciencia, ahí van a poder, vamos a decir, contraer la consecuencia del pecado, que sería la muerte. Y en este caso nos estamos refiriendo al infierno, la condenación. ¿Por qué? Porque cuando ellos tengan conciencia, recién van a entender sus actos. Y ahí van a poder optar. Esto es lo que ellos piensan. Pero sin embargo, esto es algo súper incoherente si uno analiza. Vamos a explicar detenidamente esto. La conciencia que un ser humano tiene se puede dar en cualquier tiempo y nadie podría determinar. De modo que, si yo a los 4 años tuviera conciencia, me estaría condenando al no bautizarme. Lo mismo con 7, lo mismo con 8, lo mismo con 10, lo mismo con 12 años. ¿Por qué? Porque el bautismo, como dijimos, o mejor dicho, no expliqué esta parte, elimina el pecado original, quita el pecado original. El pecado original tiene potestad sobre el ser humano porque está sobre el género humano. Al tener potestad mía, entonces el maligno tiene la capacidad de influirme de una forma distinta que hubiera sido si no tuviera yo dicho pecado. Porque una cosa es el pecado original que yo no puedo librar porque está en mi naturaleza, y otro es el pecado que yo puedo cometer. Es cierto que cuando uno tiene conciencia puede optar por no cometer ese acto, pero el pecado original, el contraído, yo no me puedo librar.
Y esto es algo que los judíos entendían demasiado bien. Y voy a explicar también ese punto, cómo los judíos entendían el pecado original. Es algo muy, muy importante. Cuando un niño nace y tiene este pecado, lo tiene porque sus padres tenían dicho pecado. Por lo tanto, nosotros estamos transmitiendo el pecado original. Nosotros somos los culpables, la raza humana. Cuando yo tengo un hijo, mi hijo, por causa mía, por mi culpa, él tiene ahora el pecado original, porque yo la tenía y yo la transmití. Por tanto, es mi culpa, es una culpa propia. Así como es mi culpa, también el niño se está condenando o empezando a condenar, porque a medida que crezca, el mal va a tener posesión de él, y esta posesión que tenga del niño, con el tiempo puede ir él librándose, pudiera ser, pero no naciendo de nuevo, porque el nacer de nuevo es algo plenamente del bautismo, y es lo que Pablo entendía cuando hablaba de la circuncisión y de la resurrección. Dijimos anteriormente en el otro vídeo que Dios quiere salvar a todos por igual. Y de igual forma mandó bautizar a todas las naciones, a todas las personas, a todas las casas. Y inclusive en Pentecostés todos estuvieron con el Espíritu. Y ahí había niños, un montón, bebés seguramente, un montón de recién nacidos. Y sin embargo Dios sí que le dio su Espíritu. Porque como dijimos también en el anterior vídeo, el bautismo de Jesús es con espíritu y con fuego, y no el bautismo del arrepentimiento. Y vamos a explicar también cómo es el bautismo del arrepentimiento de Juan, por qué Juan hacía eso. Es algo muy importante para los judíos. Los judíos entendían eso muy bien. Para los judíos, la circuncisión era una forma de unirte a Dios. Es una forma de ser parte de su pueblo, porque Él estableció ese rito para que seas parte de su pueblo. Pero eso no limpiaba, y ellos sabían, el pecado original. Por eso David dice, pecado me concibió y pecador soy. También un punto importante dentro de eso es que Job, por ejemplo, habla que no existe y no va a existir ningún ser humano sin este pecado original, a excepción de la Santa Virgen María, que es un caso excepcional. Pero en todos los demás se cumple lo que dice Job, de que todos tienen este pecado original y nadie se puede salvar. Los judíos, al entender esto, ellos hacían la circuncisión y sacrificios, pero además de circuncisión y sacrificio, tenían otro tercer rito, que les voy a dejar acá el nombre y una imagen también para que puedan ver, que es el rito de limpieza o purificación, ellos le llaman, del pecado. Se solía hacer en aguas donde pueda fluir y girar el agua, como quitando todo el mal que uno pueda tener, toda la mala energía, por decir de una manera vulgar. Entonces, es a través de ese método que ellos se purificaban, y esto lo hacían cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque ellos conocían de que ellos no podían librarse de su pecado. Y hay que recordar, ellos tenían los sacrificios, y teniendo los sacrificios hacían la purificación, porque el pecado original estaba en ellos, y ellos entendían eso. Al entender ellos que el pecado estaba en sí, y no podían ellos librarse, tenían entonces este otro método, que era la purificación cada cierto tiempo. Lo que Juan el Bautista hace en el río del Jordán es exactamente lo mismo, es la purificación que los judíos hacían en su casa. Solamente que en este era público, todo el mundo tenía que ver, todo el mundo estaba para ver, pero era igual porque ellos tenían dos formas de purificación, o bien era en una tina, en una piscina vamos a decir, o era en un río, era una de estas dos formas. La piscina tenía que tener la forma del río, en el sentido que debe de circular el agua, y el río de por sí circula el agua, entonces eso es lo que se cumple. Cuando Juan el Bautista hacía esto, hacía de la misma forma que la purificación, era una forma de preparar los corazones, como dijimos, pero ahora era como una forma que Juan el Bautista le incitaba a todos a hacer, y a todos a admitir su culpa, a admitir que eran pecadores, y por supuesto ellos lo aceptaron, igual que aceptaban muchos otros interiormente en sus casas al irse en la tina y a purificarse. Entonces, los judíos entendían muy bien esto, eso ya lo dejamos en claro. Cuando se habla de pecado original, y Job habla de esto, los salmos hablan de esto, voy a dejar acá unos cuantos versículos para que puedan leer, pausen el vídeo y lean. El pecado original entonces es algo que me incorpora a mí a la condenación, a la muerte. Ese es el pecado original, que yo me estoy condenando al estar vinculado, contraído con ese pecado. Algunos, por ejemplo, entendiendo esto, creen que los niños igual van a ir al cielo, y la realidad es que sí, los niños
siempre y cuando no tengan conciencia, vamos a decir, en el momento que pudieron rechazar a Dios y lo hicieron, son condenados. Pero en el momento que no podían hacer eso, no van a ser condenados. Pero ¿cuándo sucede esto? Esto podría suceder a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, cualquier edad. Y por tanto no podríamos decirle a un niño bautízate ahora o bautízate después. Pero el bautismo te quita el pecado original. No solamente te quita, sino que te libera, te purifica. Te purifica porque el maligno ya no tiene control. Y es lo que Pablo siempre entendió cuando habló de la circuncisión y la resurrección. Nótese que la circuncisión con Cristo, morimos con Él, dice, y resucitamos con Él. ¿En qué acción? En el bautismo. Cuando vos te bautizás, te libras del pecado, morís con Él, porque la paga del pecado es la muerte, y resucitas con Él. Sos nueva criatura. En el bautismo realmente sos nueva criatura. Por eso Jesús le dice a Nicodemos, es necesario que nazcas de nuevo, o que naciere de nuevo, para ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo, literalmente está hablando. Una nueva criatura, una nueva persona. El espíritu debe de estar para poder entrar en el reino de los cielos. No puede haber cristiano, no puede haber ser humano que entre en el reino de los cielos sin el Espíritu Santo. Y por tanto, en el bautismo uno muere con Cristo y resucita con Él. Realmente hace esto. Por eso dice, y voy a dejar acá el versículo porque es súper importante entender este pasaje. Entendiendo ese pasaje, entendemos la unificación de estos dos conceptos. De hecho, siempre que se habla de la muerte y la resurrección, se unifica siempre en el bautismo. Como dijimos en Romanos, por ejemplo, que habla de todo, que el pecado entró por un solo hombre y se salvan todos por un solo hombre. De una sola forma, de un solo método. Y es súper importante. Recuerden, por ejemplo, las parábolas del sembrador. El sembrador salió a sembrar, por ejemplo en Marcos. Cuando sale a sembrar, las personas no tienen la voluntad de decidir lo que está sembrando. Dice que siembra sin que las personas sepan o no sepan, conozcan o no conozcan, vean o no vean. Porque el que siembra, que es Dios, hace con independencia de mi deseo. Ahora yo puedo aceptar o rechazar, y ahí es donde hay que entender. Dios siembra y lo hace con voluntad. Él, porque Él nos eligió, habíamos dicho en el video anterior. Él nos eligió. Él nos eligió y así Él nos salva. Por decisión suya, no por nosotros. El bautismo es una gracia, donde te volvés una nueva criatura. Hay algo especial que entendieron siempre los del Antiguo Testamento, y siempre lo entendieron, es que la gracia de Dios es para todos. No hay excepción, no existe excepción en la gracia de Dios. Cuando ocurre la circuncisión, y en eso ellos se vinculan al pueblo de Dios. No por sus méritos, porque Dios lo deseó así. Ellos aceptan la fe de Moisés. Moisés le da la fe a ellos para que ellos crean en Dios. Él les dice el método para estar unido a Dios, y eso ellos hacen la circuncisión. Entonces, los judíos entendían bien esto. Por eso Pablo menciona el bautismo de Egipto. El bautismo de Egipto es una prefiguración del bautismo de la iglesia. Dice, se bautizan todos, no hay ninguna excepción. Fueron bautizados y probados en el desierto. Ahí habían niños, habían bebés, habían un montón. Pero eran todos, y eso es muy importante. Nunca van a encontrar en la Biblia una exclusividad. Siempre es plural, porque Dios busca y su deseo es salvar a todo el mundo. Entonces, en la circuncisión sucedía lo mismo, y en Egipto sucedió lo mismo. Dios salvó a todos. Y fue una prefiguración del bautismo. Todos. No hay excepción. Y es muy importante. Porque el Dios que salva a niños directamente, que les libra de sus pecados directamente, también así en el Nuevo Testamento hace lo mismo. Y no habría ninguna diferencia. De hecho, los cristianos nunca se preguntaron si esto iba a ser o no ser así. Porque no había duda. Muchísimos padres de la iglesia explicaban, por ejemplo, el bautismo de Egipto como el bautismo que nosotros tenemos ahora, el bautismo que es para todos los creyentes, y por supuesto, Dios así lo deseó. Piensen lo que había dicho anteriormente. Nosotros, por nuestra causa, le otorgamos el pecado original y por tanto le estamos condenando al niño. Y también como le condenamos nosotros al niño, nosotros somos los que debemos de salvarle, es decir, ser el instrumento de Dios. Dios salva. Uso el término que nosotros le vamos a salvar porque nosotros participamos en la gracia divina.
Entonces, nosotros le presentamos a Dios para limpiar, para purificar el error nuestro, o el error de nuestros antepasados, o en todo caso, el error de Adán. ¿No sería lo lógico que si yo le estoy transmitiendo la muerte, la condenación a mi hijo, sea yo también el que le salve, el que le ayude, el que le entregue a la iglesia? Pero por supuesto que sí. Entonces, por eso le bautizamos a un niño, por todos los motivos que había mencionado. El Dios que salvó a los niños en Egipto, el Dios que salvó a Moisés, hizo el pacto de la alianza, salvando a los niños. Ese mismo Dios vuelve a salvar a todos los niños sin excepción, porque el pecado original es algo que te va a condenar. Apenas tengas conciencia, estás condenado, y no porque vos peques, no porque vos vayas a errar, sino porque ya tenés un pecado dentro tuyo. Y voy a dejar acá el numeral del catecismo que explica todo eso para que ustedes vayan a corroborar. Y también creo que hay un documento, y calculo que van a poder encontrar porque es un documento reciente, que se llama Amoris Laetitia, creo que era del Papa Francisco, donde también él explica cómo el amor de la madre se cumple cuando, a pesar que por su causa el niño tiene el pecado original, también por su causa va a librarse de ese pecado original. Pero lo más importante a entender es que el bautismo, la criatura nueva, es la que entra en el cielo. La criatura con el Espíritu es la que entra en el cielo. La transformación divina, porque Pablo que dice, morimos y resucitamos con Él. Los dos juntos, en un mismo acto. El acto es el bautismo. En el bautismo el pecado muere y la nueva criatura viene. La nueva criatura igual se puede condenar. Es claro, la criatura tiene la libertad. No es que Dios no deja elegirle a Él, elijo a Él y ya no tengo libertad, o si no sería un robot. No. Eso es lo que vemos en Jesucristo mismo. Él mismo siempre tuvo la libertad de desobedecer al Padre. Por ejemplo, en Getsemaní, cuando le dice, aparta de mí esta copa. Eso era lo que Él quería. Pero dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la voluntad de Jesucristo? Contraria a la de Dios. ¿Cuál era? Apartar de Él esa copa, que era la cuarta copa de los judíos, que era la finalización de la Pascua. Eso vamos a dejar para otro vídeo, pero era una copa en específico. El caso es que Jesús mismo tenía una voluntad. No es que Dios unió y le volvió un robot. También como Jesús era libre, nosotros somos libres de elegir. Y por tanto, quitarnos el pecado original y volvernos nueva criatura no habilita el camino al cielo. Pero no nos consigue directamente, sino que nosotros tenemos todavía la libertad de ir al cielo o no irnos al cielo. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús cómo vamos a hacer para volver a entrar al vientre de nuestra madre, para volver a nacer, Jesús sencillamente le dice, ¿verdad?, el tema del reino de los cielos. El reino de los cielos, ya habíamos dicho, el sembrador salió a sembrar, no porque yo lo veo, no porque yo lo conozco, no porque yo sé, sino por la decisión de Él, y es para todos, igual que salvó a los de Egipto, igual que salvó a los niños, igual así salvará en el bautismo al niño en sí, porque el niño en sí tiene culpa, igual que yo la tengo, igual que el resto la tiene. Apenas el niño tenga conciencia, está condenado, y eso les digo así de simple. Hay excepciones, que son muy muy excepcionales, que no voy a explicar ahora, pero es la excepción de ignorancia pura, le llamamos, o ignorancia insuperable, se puede decir. Aquella persona que realmente no ha conocido la fe. Y también el bautismo, esto también por una aclaración, solamente se realiza una vez, y puede hacerlo una persona que no es un sacerdote, es válido, porque el bautismo es la integración al cuerpo, se integra al cuerpo. Por el bautismo somos miembros de un solo cuerpo, dice Pablo. Entonces es súper importante, es que es demasiado importante. Porque en el bautismo vos te incorporás al cuerpo, en el bautismo te liberás del pecado original, en el bautismo te volvés nueva criatura y también el Espíritu Santo te guía en tu vida. Ya el mal ya no tiene control sobre vos. Imagínate si no te bautizás de niño. Todo está en contra tuya, estás condenado y cuando recién te arrepientas vas a poder liberarte del maligno, porque el maligno te está poseyendo de alguna forma. Y bueno, serían esos algunos de los casos.